Y bueno, estamos en una emisión especial de Visión Global porque Grecia ha votado por el no a la austeridad europea. Y en esta colaboración, como siempre, nos acompaña la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez para platicarnos de esto, lo que está ocurriendo en el mundo, los ecos de este referéndum y la situación que enfrenta la zona euro. Eliana, muchas gracias. Sabíamos que, bueno, habíamos anunciado tus vacaciones, pero gracias por volver y para esta colaboración y hablar de esto que, bueno, sí, nos ha inundado en las noticias de todo el orbe lo que ha ocurrido en Grecia. Pues sí, muchas gracias. Una votación muy dividida, 69 a favor del no, en contra del 31 que querían el sí. Hay un artículo muy bueno en Al Jazeera donde el autor, que es un fotógrafo de Al Jazeera, dice cómo vio este referéndum y dice que ejemplificativamente hay un griego arriba de 60 años con una copa de vino rosado que vota por el sí, mientras que un joven vota por el no. Ese hombre mayor representa a una clase en la opulencia que quiere seguir gozando de los beneficios de la Unión Europea bajo un principio hedonista del mayor rendimiento con la menor aportación, mientras que el joven representa simbológicamente o simbólicamente a lo que tiene que ver con los indignados, los desempleados y los pobres, porque qué futuro le depara a un país en crisis económica a estas juventudes que tarde que temprano también serán de la edad adulta, ¿no? Entonces, esa analogía que él hacía, ese contraste, nos da un poco cómo es el panorama en Grecia. ¿Qué hace Alexis Tsipras? Alexis Tsipras, el primer ministro, estaba negociando ante la troika compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y de repente ese fin de semana pasado dice: no, necesito someter esto a referéndum al pueblo griego. Efectivamente llega el 30 de junio, que era la fecha límite para pagarle al Fondo Monetario Internacional 1.600 millones de euros, y al otro día tenía la posibilidad Grecia del tercer rescate para solventar en algo la crisis. Ninguno de los dos momentos se da, porque hay este espacio en el que se espera el referéndum que ahora conocemos. ¿Qué sigue? Alexis Tsipras recibe una carta que es el mandato de un pueblo para obtener una mejor negociación ante la troika, que no es cosa menor. Sin embargo, tampoco tiene nada que ofrecer que sea importante para este grupo financiero. Entonces, ¿qué sí puede ofrecer intrínsecamente a este no que ha ganado? El que se evite un precedente sensible para la Unión Europea, donde otros países que le precedían en el nivel de endeudamiento, como España, Francia, Irlanda y Portugal e Italia, incurran en una situación similar a la que Grecia esté del impago. Entonces, esto representa a Grecia, el impedir una crisis que genere a la larga un efecto de dominó, que no está en este momento, pero que podría ser el escenario en un futuro. Esto es lo que está en negociación. Se solventa un poco la crítica situación de Grecia con una reestructuración ante el Fondo Monetario Internacional, se impide que llegue a la quiebra y podrá haber estabilidad en la Unión Europea. Pero en el momento en que no lo haya, efectivamente podrá haber una repercusión a escala mundial. Eso es lo que hay que contener. Es interesante y traes a cuento a Francia, ya lo comentaba Wemasin también al inicio del programa. Hubo a raíz de este referéndum un cambio de discurso de manera particular de Francia y Alemania. Sí, sin duda. Ellos mañana, bueno, a primeras horas de esta noche, madrugada de ellos, habrá una reunión precisamente con la canciller Angela Merkel de Alemania y precisamente con el presidente Hollande de Francia. Ellos quieren escuchar cuál es la propuesta griega, de la cual no se ha desvelado nada en los medios. No sabemos bien a bien qué es lo que pretendan, pero podemos tener un poco una visión de ello, porque en la negociación de la que se levantó Alexis Tsipras la semana pasada, entre otras, es la no disminución del gasto al ejército. La segunda era la desgravación gradual en el tema de no desgravación, la disminución de las pensiones a largo plazo, y por supuesto el que se sigan subvencionando a las pensiones más bajas, entre otras, y el no cobro de impuestos altos a las islas, que son parte vital del turismo, que es una parte de la balanza comercial importante de Grecia. Que es donde se preveía un impacto en impuestos muy elevado, ¿no? Exacto, entonces me parece que por ahí viene la tónica de Tsipras, es un poco regresar al escenario anterior y que sea el Fondo Monetario Internacional el que ceda a las peticiones de Grecia para aligerar su carga y que no llegue a la quiebra.
Eso es fundamental. Y bueno, la pregunta vuelve a ser, Iliana, después de este referéndum, lo que hemos venido anticipando y que finalmente la preocupación directa en México, ¿cuáles son los ecos más allá? Estamos hablando de Europa, estamos hablando del caso de Francia, estamos hablando del ejemplo que puede ser para España, para Italia. ¿Cómo nos afecta hoy, después de este referéndum del domingo, a México en materia económica? Bueno, en este momento podríamos decir que se ha contenido un impacto directo a la economía mexicana si consideramos que Grecia tiene el 18º lugar como socio de México. El intercambio no es muy alto con respecto a nuestra economía, por lo que impactaría es la desaceleración de la Unión Europea en su conjunto, de la eurozona en particular, pero no en este momento respecto a Grecia en particular, que representa solamente el 2% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Entonces, en este momento no es tan significativo. Si no se llega a una negociación, sí se puede llegar a un impacto en el momento en que el dólar cobre fuerza y sea una moneda que, por supuesto, con la que no podemos competir. En la semana pasada precisamente llegamos arriba de 16 pesos por dólar y entonces sí puede haber un impacto a las economías como la mexicana. Pero en este momento se está conteniendo un impacto. Las bolsas han sido cautelosas y no ha habido un descenso importante del euro. Entonces me parece que mañana será un día clave para ver cómo reaccionan estas dos economías como Alemania y Francia para apoyar un posible nuevo programa de negociación de Alexis Tsipras frente a la Troika. ¿Qué es lo que le debemos a Grecia con esto que está ocurriendo? Bueno, mira, una colega mía, una periodista que dirige un diario que se llama Congresistas, que es Claudia Valdés, ella a broma decía en un tuit, a Grecia es un país que es la cuna de la cultura occidental, obviamente sí estamos hablando de la antigua Grecia y antes de 1821 de la creación del Estado moderno como tal, donde Grecia ya se queda rezagada, pero ese momento es importante para las culturas del mundo y ella decía, Grecia debería ser un país al que le deberíamos estar no cobrando, sino pagándole regalías. Bueno, muchos estarían en esas circunstancias como Egipto, ¿no? La realidad es esta, vivimos en un modelo globalizador donde la transnacionalización de los capitales ha favorecido a ciertas naciones y empobrecida a otras. Entonces me parece que habría que ser altermundistas y tratar de buscar una solución al modelo globalizador que no está dando un impacto positivo a las naciones con estos desequilibrios económicos respecto a los países más desarrollados, aun y cuando Grecia es concebida desde que entra en el 81 a la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, después del Tratado de Maastricht, entra a ser concebida como una nación desarrollada. Sería en todo caso el primer Estado desarrollado que entra en impago con el Fondo Monetario Internacional. Pero creo que es tiempo de replantearnos y buscar soluciones a un sistema que responde a la Segunda Guerra Mundial, donde las circunstancias y la velocidad de la transnacionalización de los capitales ha sido desbordada y que necesitamos nuevos parámetros de exigencia y de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Se va a retribuir a griegos y egipcios, que no se olviden también de los mayas. Sería un buen recurso. Del cero, sí. En fin. Esto nos hace pensar mucho de lo que está ocurriendo en Europa, pero estamos hablando, como bien decías, de mercados globales. Nos hace pensar también en América Latina, en estos modelos que tienen las economías BRIC, ¿no? ¿Qué tanto estamos frente a la posibilidad también de que cambie nuestro vínculo en términos de política internacional a raíz de este reacomodo de la economía, ¿no? Es difícil ese escenario si consideramos que ahorita los estados que se están saboreando lo que está ocurriendo con Grecia son Rusia y China. Así es. Que pueden atraer a Grecia a la conformación de la zona o de la Unión Económica Euroasiática. Uh-huh. Eso es lo importante. Entonces, ¿a quién tenemos de vecino en México? Pues a Estados Unidos. Estados Unidos difícilmente va a permitir que un miembro de los BRICS como Rusia empiece a tener negocios en México tan pegado a su territorio. A mí me parece que la doctrina Monroe de América para los americanos, aunque se diga muerta, en realidad no. Solo cambió de contexto, pero me parece que los Estados Unidos aún luchan por América para los americanos y difícilmente tolerarán el capital chino y ruso de este lado con el énfasis que puede llegar a tener, ¿no? Si la Unión Europea se acercaba a Ucrania, ¿por qué no ellos se acercan a Grecia? Y lo están haciendo, ¿no? Rusia, Crimea, los gasoductos que ya no van a la Unión Europea, sino atraviesan por Turquía, y Turquía frente a Grecia. Entonces esto puede ser un botín muy antojadizo para los rusos. Por eso creo que Merkel y Hollande
no Tuvieron. permitirán que Grecia salga de la Unión Europea. Han matizado su discurso. Es correcto. Negociación. Es correcto. Aquí es geopolítica también, no solo cuestión económica. Así es. Ileana, muchísimas gracias por hacer esta excepción con nosotros. No, con todo y cariño. Nos vemos ya en agosto. Con todo cariño, por supuesto que nos vemos en agosto. Amigo, Gracias. muchas gracias.